¿Me escuchan? Lo escuchamos. Sí, Doc. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a esta experiencia virtual del webinar que hemos organizado. Con el título lo habla de por sí solo, dificultades en el manejo del cáncer de pulmón en época de pandemia. Primero me gustaría agradecer a Osteolife y a los amigos, a su presidente, a Carlos Pampuro y a Osvaldo Villamarín, la gentileza de habernos prestado y facilitado la plataforma Zoom que ellos tienen para poder iniciar con esta modalidad virtual en el oeste y con este grupo que tiene su origen en el grupo de Tórax del Oeste. Como ustedes saben, la pandemia del coronavirus, el COVID-19, se inicia por noviembre del 2019 en Wuhan, en China, y tuvo una expansión explosiva en todo el mundo. Fíjense que estamos hablando de 9,5 millones de infectados en el mundo, con 475.000 muertos, y en nuestro país estamos justamente en una fase en crecimiento con una curva ascendente de casi 2.000 casos de infectados diarios, con 45.000 casos y 1.000 fallecimientos, 1.100 fallecimientos hasta ahora. El tema es que esta verdadera pandemia, o sea, ataca a pacientes con comorbilidades. Es mucho más grave la evolución de pacientes con diabetes, con hipertensión, con obesidad mórbida, y realmente tienen una muy mala evolución. Pero la pregunta disparadora sería: ¿qué pasa con los enfermos oncológicos? ¿Y qué pasa puntualmente con esos enfermos de cáncer de pulmón, que son los que este grupo multidisciplinario trabaja y maneja habitualmente en épocas de no pandemia? Creo que no alcanza con leer, con la abundante literatura que hay en todos los medios, con escuchar y con ver, sino que realmente lo que sirve, y por eso es el objetivo de esto, es volcar las experiencias individuales de cada uno de los panelistas de lujo que tenemos, para ver si podemos de alguna forma uniformar criterios y sacar conclusiones de cómo poder enfrentar los 12.000 casos por año que dice el Instituto Nacional del Cáncer que hay de cáncer de pulmón en la Argentina. Imagínense esa prevalencia que en este momento está boyando entre distintas especialidades, o sea, neumonólogos, oncólogos, imagenólogos y cirujanos. Los invitados que tenemos como panelistas, tenemos a la doctora Viviana Vázquez, que es neumonóloga y broncoscopista intervencionista del Hospital Muniz y de la Clínica Modelo de Morón; al doctor Artemio García, que es jefe de broncoscopía del Hospital Posadas, también broncoscopista intervencionista de nota; a la doctora Estela Bravo, jefa de Clínica Médica del Hospital de Morón, broncoscopista y también neumonóloga; al doctor Blas Dios, que es el jefe de diagnóstico por imágenes del Hospital Güemes de Aedo; al doctor Damián Violi, que es jefe de terapia intermedia del Hospital Güemes de Aedo y también neumonólogo y broncoscopista intervencionista; el doctor Leonidas Pontel, también cirujano; y de moderadores van a estar voy a estar yo, va a estar la doctora Camelione y el doctor que es fellow de cirugía torácica del Hospital Güemes de Aedo, y el doctor Luis Zambrano, que también es fellow del Hospital Güemes de cirugía torácica del Hospital Güemes Aedo. La sistemática que vamos a utilizar es una sistemática que nos pareció interesante, que es presentación de casos interactivos que los panelistas van a tratar de alguna forma de discutir o de aportar su experiencia de cómo lo manejarían, y que cómo cada uno desde su prisma, cómo pueden contribuir al manejo y al diagnóstico de los distintos casos. Después vamos a abrir preguntas que se van a hacer por chat de la audiencia. Así que primero la vamos a dejar el uso de la palabra a la doctora Camelione, que va a dar un marco teórico inicial del tema del COVID-19. Así que, doctora Julieta, adelante, por favor. Muchas gracias, Doc. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en este simposio. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, perfecto, doctora.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo hoy les vengo a presentar COVID-19, una enfermedad con polimorfismo clínico. Como todos ustedes bien saben, esta enfermedad genera una respuesta inflamatoria aguda, que este trabajo de The Lancet lo nombra como una tormenta de citoquinas. Esto lleva a que el paciente entre en un síndrome de inmunodepresión. Este trabajo multicéntrico presenta 150 pacientes confirmados en Wuhan, China, donde marca como predictores de mortalidad la ferritina elevada con una media de 1.297,6 nanogramos por mililitros en pacientes no sobrevivientes versus 614 nanogramos por mililitro en pacientes sobrevivientes con una P altísimamente significativa. Y otro predictor de mortalidad es la elevada interleuquina 6 con también una P significativa. Todo esto hace que los pacientes estén en estado procoagulante. Y esta va a ser una de las causantes de las manifestaciones poco frecuentes que yo hoy vengo a presentarles. Este virus ha hecho que nosotros en nuestra cirugía electiva tengamos que cambiar varias cosas de nuestros protocolos. Principalmente lo que hacemos es internar al paciente 72 horas antes de la cirugía, hacemos una anamnesis completa, buscamos signos, síntomas, casos estrechos con otros familiares. Además de un laboratorio completo, le pedimos ferritina, LDH y dímero D como factores de mortalidad. Le solicitamos una tomografía simple de tórax e hisopamos a todos nuestros pacientes con PCR 48 horas antes de la cirugía. Además de esto, cuando colocamos pleural, le colocamos un filtro a la cánula de la atmósfera, ¿sí? Como ven en estas fotos. Y según las guías iberoamericanas y la guía española, es recomendado en las primeras 24 horas posoperatorio tener el circuito cerrado con aspiración central. Entonces, cuando colocamos, disculpen este dibujo precario, pero cuando colocamos 2 frascos Goulot en secuencial, lo que hacemos es colocar los filtros en la atmósfera del segundo frasco y uno antes de la aspiración central. La realidad es que los podríamos colocar a esta altura, pero no lo hacemos porque a veces el filtro se moja y al mojarse pierde utilidad. Lo mismo como cuando usamos Pleurevac. Ponemos directamente el filtro en la cánula de la atmósfera y esto lo conectamos directamente a la aspiración central. Como todos ustedes saben, la OMS clasifica que los síntomas característicos de esta enfermedad y más comunes son la fiebre 37,5, la tos seca, la odinofagia, la anosmia y la disgeusia. Pero lo que yo les vengo a presentar acá son las manifestaciones poco frecuentes que genera esta patología en los pacientes. Voy a empezar por las pulmonares. Desde ya, por la audiencia que tengo, no me voy a detener en las clásicas manifestaciones pulmonares del vidrio esmerilado periférico característico, sino que les vengo a presentar las menos frecuentes. Es el caso del tromboembolismo pulmonar. Este trabajo presenta 337 pacientes COVID positivos a los cuales se les realizó angiotomografía. De ellos, 72, el 22%, presentó tromboembolismo pulmonar. Y el 78%, o sea, 256 pacientes, sin tromboembolismo pulmonar. Estas son imágenes de las tomografías que presenta el trabajo. Acá se ve perfectamente el trombo a nivel de la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Y, por supuesto, la manifestación de la perfusión pulmonar y, a su vez, la manifestación que genera el virus per se en el parénquima pulmonar. Otros 2 trabajos del Korean Journal of Radiology plantean neumomediastino espontáneo, bullas gigantes y neumotórax en pacientes que cursan neumonía por COVID. Este es el caso de un paciente de 38 años, donde se ve en esta secuencia de imágenes cómo modifica la arquitectura pulmonar en aproximadamente un mes. El paciente tenía, como les dije, 38 años y solamente la primera manifestación fue febrícula y tos seca. Se presenta a la consulta, lo empiezan a seguir con tomografías, se empieza a ver el vidrio esmerilado característico de todos los pacientes, pero ya aproximadamente el día 11 se ve neumomediastino y aproximadamente el día B15 ya empieza con una alteración de la arquitectura pulmonar, donde se forma una bulla gigante, y esta bulla gigante se rompe, y esto genera neumo y derrame pleural. Patologías no frecuentes en la patología por COVID per se, pero sí patologías frecuentes por la complicación arquitectónica.
Es por eso que les traigo este trabajo, que es un trabajo de anestesiología de 202 pacientes, en los cuales el 6% tuvieron neumotórax en la posintubación. ¿Y esto por qué se da? Afección pulmonar que lleva a la consolidación a la fibrosis y la lesión arquitectónica del parénquima pulmonar, bullas gigantes, ¿sí? Barotrauma, neumotórax. Este trabajo plantea la necesidad de realizarle trasplante a 3 pacientes que tuvieron fibrosis pulmonar irreversible, y la característica que tenían es que no tenían falla multiorgánica, pero era imposible destetarlos del respirador. ¿Qué hicieron en Wuhan, China? Los trasplantaron, sin importar si tenían PCR negativa. Y estas son las placas y las tomografías correspondientes a los 3 pacientes. Miren, en este caso ya el paciente tenía neumomediastino. De estos 3 pacientes, 2 sobrevivieron y el tercero falleció. Otras manifestaciones poco frecuentes saliendo de las pulmonares son las gastrointestinales. Este es un metaanálisis de 4.243 pacientes positivos que se realizó en 6 países, y se vio que los síntomas gastrointestinales tenían un porcentaje del 17,6%. El signo más frecuente era la anorexia, y seguido por la diarrea. Y de todos estos pacientes, casi el 50% tenían ARN viral en las heces detectables, pero durante el curso de la enfermedad. Otras manifestaciones, las cutáneas. Este es un trabajo español de 375 pacientes, donde plantea que el 47% presentó máculas y pápulas, que el 19% presentó lesiones urticariformes y edema de pies y manos. El 9% lesiones vesiculares, que la diferencia con el virus de varicela zoster es que la varicela zoster, como todos sabemos, puede generar pleomorfismo de las lesiones, o sea, podemos tener vesícula y costra en el mismo momento. Estas eran todas vesículas. Y menos frecuente, el 6%, las livideces y necrosis, que se generan en realidad por trombosis de los capilares superficiales de la piel. Otras manifestaciones, las hematológicas, coagulopatía y anticuerpo antifosfolipídico en pacientes con COVID-19. Este trabajo presenta 3 pacientes, de los cuales los 3 tenían LDH aumentada, alteración en la coagulación, alteración en el fibrinógeno y en el dímero D, y anticuerpo antifosfolipídicos a predominio anticardiolipina IgA. A estos 3 pacientes le realizaron tomografía de encéfalo y se vio múltiples infartos cerebrales. Y esto me lleva a hablar de las manifestaciones neurológicas que genera esta patología, como mareos, dolor de cabeza, alteración de conocimiento, ACV, ataxia y convulsiones. Cabe destacar que la ataxia y las convulsiones son no en pacientes epilépticos, alteración del gusto, del olfato y de la visión, y en pacientes graves está descrito síndrome de Guillain-Barré. Otras manifestaciones, las coronarias. Este trabajo presenta 18 pacientes con COVID positivo que al momento del ingreso presentaban ST elevado, y de esos 18 pacientes, 6 hicieron elevación del ST durante su periodo de internación. Esto está correlacionado con la sobrevida del paciente. Un 90% aproximadamente de pacientes que no tuvieron injuria cardíaca, y este porcentaje baja casi al 50% en pacientes que sí tenían injuria. Por último, las oftalmológicas, ¿sí? Este trabajo presenta 28 pacientes positivos, de los cuales 2 de ellos tenían PCR positiva de la conjuntiva, y las manifestaciones oftálmicas que tuvieron fueron conjuntivitis, hiperemia conjuntival, quemosis, epífora y secreción aumentada. Es por eso que este trabajo del JAMA Ophthalmologic no recomienda el uso de lentes de contacto durante la pandemia. Y por último, y que está en investigación, este es un trabajo de 34 pacientes que al momento del diagnóstico el 20% presentaba orquitis, ¿sí? Y dolor testicular. Lo que se hizo fue, se testió el semen de estos pacientes luego de la fase aguda de la enfermedad, y no se encontró el SARS-CoV-2 a nivel seminal. Lo que se está investigando es si en fase aguda sí hay infección vía seminal. Bueno, les dejo este Pac-Man anticoronavirus que me gustó, para tratemos de cuidarnos de la mejor manera nosotros, que somos un grupo muy de riesgo por nuestra exposición,
y obviamente eso pone en riesgo a nuestras familias. Muchas gracias por todo. Bueno, siguiendo con la cronología y con la sistemática, vamos a presentar el primer caso que lo va a presentar el doctor Luis Gonzaga Zambrano. Luis, por favor. Tiene que habilitarlo. No, lo tiene que habilitar. Yo no estoy de anfitrión. ¿Se logra apreciar la pantalla? Bueno, buenas Perfecto, tardes. Luis. Gracias. Buenas tardes con todos. La realidad, muy agradecido por la convocatoria a este webinar, el cual esperamos que sea de utilidad justamente para el manejo que hemos tenido, para solucionar las dificultades que hemos tenido en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, a continuación les paso a detallar un caso clínico, justamente como es la modalidad de este simposio interactivo. Se trata de una femenina de 53 años que tiene como diagnóstico un carcinoma de mama en el año 2015, la cual fue realizada una mastectomía izquierda más linfadenectomía. La anatomía patológica de la paciente informaba de un tumor de 2.4 centímetros, el cual era un carcinoma tubular que tenía márgenes de resección libres, ganglios 0 de 6 negativos, con receptores hormonales estrógenos positivos 70%, progesterona 40%. La paciente recibió tamoxifeno hasta el año 2019, en marzo del 2019 se lo modifican por anastrozol debido a una metrorragia que presentó, y además refiere como otro antecedente hipotiroidismo, lo cual recibe levotiroxina. En un control imagenológico en febrero de este año se encuentra la presencia de un nódulo pulmonar de bordes irregulares con calcificación periférica que se encontraba en el lóbulo inferior derecho. Nosotros con esta imagen le decidimos hacer una tomografía por emisión de positrones, en la cual constatamos la presencia de un nódulo que mide aproximadamente 24 milímetros, el cual tiene una captación de 8,4, que se encontraba ubicado en el segmento superior del lóbulo inferior derecho, sin adenopatías mediastinales y sin ninguna otra captación en la economía corporal. Después de esto, estadificando a la paciente, se trataba de un estadio 1A. Decidimos solicitar, como hacemos habitualmente en el prequirúrgico a nuestros pacientes, una fibrobroncoscopía y una espirometría, la cual la paciente no se pudo realizar porque fue justamente cuando ya se decretó la cuarentena y no encontró un lugar para poderse realizar ambos estudios. Nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos como nuestro parámetro otra de las pruebas que realizamos habitualmente, es el test de la escalera. La paciente ascendía 3 pisos por escaleras. Nosotros hemos dividido los tramos de la escalera. Tenemos los 3 pisos, 8 metros en cada escalera, con un tramo de 1 metro de reposo, así que la paciente ascendía más de 24 metros, lo cual nos facultaba como para saber que la paciente tenía una capacidad suficiente para tolerar una cirugía pulmonar mayor. Sin embargo, al encontrarnos en una fase 1 hospitalaria y ante este escenario de COVID-19, planteamos un poco las siguientes interrogantes. ¿Qué harían ustedes? ¿O cuál es el manejo del nódulo pulmonar indeterminado? ¿Y qué dificultades se encontraron en el manejo del mismo ahora en esta época de pandemia, sobre todo dirigido hacia la doctora Estela Bravo y a la doctora Viviana Vázquez? ¿Considerarían, por el tamaño de este nódulo, el seguimiento imagenológico como una alternativa? Esto un poco dirigido hacia el doctor Blas Dios, y también que él nos comente un poco qué modificó ahora en épocas de pandemia sobre los estudios por imágenes en los pacientes, tanto positivos como en los pacientes negativos. Y a los doctores Reilly y al doctor Walter Gómez, ¿valorarían la posibilidad de una resección quirúrgica como primera intención? Los escuchamos, doctores. La doctora Viviana, la doctora Estela, si quieren empezar. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la convocatoria. Creo que si este webinar lo hacíamos hace un mes,
el doctor Artemio García seguramente va a coincidir conmigo, íbamos a decir que no se podían hacer endoscopías, que no se podían hacer espirometrías. Me parece que a esta altura ya nos hemos preparado, ya hemos preparado nuestras salas de endoscopía o nuestros quirófanos, al igual que hemos optimizado a quién le hacemos una espirometría porque tiene un valor agregado. En lo que es endoscopía, yo preguntaría a esta altura por qué no y en qué le serviría al cirujano que yo evalúe la vía aérea de un nódulo que seguramente es quirúrgico. Entonces ahí les doy la pelota a ustedes. Como endoscopista me parece que con todos los recaudos yo evaluaría la vía aérea, con todas las condiciones, como dije, de EPP, con el lugar adecuado perfectamente para evitar la aerosolización. Y en cuanto a la espirometría, me parece que no está contraindicada y las recomendaciones dicen cuando la espirometría sea totalmente necesaria y modifique la conducta que uno vaya a tomar con el paciente. Doctora Estela, ¿nos quiere aportar algo más? Doctora Vázquez, ¿algo más para aportar? Menos mal que estás. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, perfecto. Bueno, mira, yo voy a coincidir con lo que dice la doctora Vázquez en cierta medida, pero la endoscopía, si bien es cierto que sería un método que se utiliza para la evaluación de los nódulos pulmonares, el rendimiento que tiene aún en las mejores manos, si tenemos buenos endoscopistas, empezando por Vivi que está ahí, y por el doctor Artemio, la endoscopía no agrega mucho a veces a un nódulo pulmonar solitario, porque por definición, muchas veces son periféricos, pero bueno, corresponde evaluar la vía aérea antes de una intervención. La realidad es que el diagnóstico, aún bajo arco en C, con fluoroscopía y con pinzas, con lavado, cepillado, se aproxima a un 60-70% en el diagnóstico, así que desde ese punto de vista por ahí sería más factible utilizar otro método. De hecho, yo creería que si uno se pone a pensar en la clínica de estos pacientes, podría llegar a la conclusión de que tiene que operarlo sí o sí y de que esto es un cáncer y no otra cosa. Todos sabemos que lo que es un nódulo de pulmón, la definición, más de 3 centímetros o más, rodeado de tejido sano, es el caso de esta paciente, no hay atelectasia, no hay ninguna adenopatía. Y si uno, yo les voy a mostrar una diapositiva que hice, que es nada más que un resumen de lo que uno encuentra desde el viejo Cosio, que de allá de la facultad, hasta lo que uno ve en el consultorio diariamente. Yo, a ver si les puedo mostrar acá. Perdonen, pero soy muy mala con la tecnología. Les decía, acá evaluando el tamaño del nódulo, más de 3 centímetros o menos de 3 centímetros, podemos ir digamos, por el caminito del diagnóstico, de llegar a suponer el diagnóstico, a sospechar más fuertemente el diagnóstico. En un paciente menor de 35 años realmente la incidencia de cáncer es baja, si es mayor de 35 o menor de 35, bueno, esta paciente es mayor de 35, si es tabaquista, no lo dice, pero bueno, es otra. Y si tiene un cáncer previo, la señora tiene un cáncer de mama, ni más ni menos. Si bien es cierto que la mayoría de los nódulos pulmonares corresponden muchas veces a la presentación del cáncer de pulmón broncogénico, cuando el paciente tiene antecedentes de un cáncer previo, la posibilidad de que sea una metástasis supera el 90%. Este es el caso de esta paciente. Y encima tiene la tomografía. Si fuera una placa de tórax, uno lo evalúa por tomografía porque muchas veces estos nódulos pulmonares no son únicos, sino que son múltiples y la tomografía lo descubre. En este caso era único también. La ubicación, sabemos que los lóbulos superiores y las partes superiores del pulmón son más afectadas por los cánceres que las inferiores. El
el derecho más que el izquierdo, analizar los bordes de la lesión, son espiculados, el contenido de la lesión contiene calcio periférico, en este caso creo que decía, es un nódulo sólido, y finalmente el PET como imagen. La imagen del PET es captante, sabemos que tiene una especificidad del 95% y una sensibilidad del 90%. Tiene realizado un PET y es muy captante. Hay que tener en cuenta también que hay un 5% de tumores, entre los que contamos el bronquial, alveolar y el carcinoide, que no son captantes. Por otro lado, la clínica, tos, hemóptisis, marcadores o un síndrome paraneoplásico, que no sé si en este caso la paciente lo tenía. La señora tiene además el antecedente ni más ni menos que de un cáncer de mama. Nosotros sabemos bien que el cáncer de mama, no sé si hay algún oncólogo en la audiencia o entre nosotros que pueda después abrir un poquito más de luz con esto, pero hasta donde uno sabe, el cáncer de mama en la mujer, aunque se diagnostique, aunque en el momento del diagnóstico y la extirpación no tenga nódulos, no tenga metástasis ganglionares, no haya avanzado y los bordes de la lesión sean nítidos, sanos, la realidad es que la curva de mortalidad de las pacientes con cáncer de pulmón no presenta meseta. Y las pacientes, se sabe también que el medio de diseminación no es solamente por vía linfática, sino por vía hematógena también. Entonces, observando la curva de mortalidad de las pacientes a los 15 años y que no sea meseta en ningún momento, tranquilamente nos está hablando de una enfermedad sistémica. Esta señora pasó unos cuantos años libre de enfermedad y luego aparece esto. También sería útil valorar imágenes previas. Quiere decir que si la señora tuviera radiografías previas, podríamos ver si esta lesión o parecida la tenía el año anterior. Para que una lesión sea visible en un método, en una radiografía, tiene que tener 0,5. Un tumor cuando tiene 0,5 ha hecho 27 ciclos, y no sé, yo a ver si alguno de nosotros, yo hice bachillerato físico-matemático, así que tengo algunas cosas medio todavía agarradas, ¿no? Pero si recordamos el cálculo del volumen de la esfera, más o menos asumiendo como una esfera la lesión que aparece, era 1/6 de pi por diámetro al cubo, y con esa formulita uno puede ver cómo aumenta el volumen del tumor, no el tamaño en la tomografía, el volumen. Entonces, uno con una lesión que un año mide 2 centímetros y al año siguiente, en la segunda placa mide 2,5, ya duplicó su volumen. Cuando duplica su tamaño, 8 veces su volumen. Vale decir que esta señora tiene un tumor importante, tiene un volumen importante. De 0 a 40, que se calculan 40 ciclos celulares, sería la evolución de un tumor, seguramente estamos hablando de una lesión maligna. Por otro lado, tener en cuenta también el tiempo de duplicación de los tumores. ¿Qué sirve si uno sospecha un cáncer de pulmón? 120 días para un adeno, 30 días por un OATSEL, aunque el OATSEL no es fácil que se presente como una lesión nodular periférica. Bueno, ¿y qué más? Entonces, la pregunta era, a ver, no me los tengo aquí, si consideraría el seguimiento imagenológico para atrás, no para adelante, para atrás, ver las lesiones previas, ver cuánto crecieron, cuánto aumentaron de volumen y en cuánto tiempo. Si la lesión en 20 días aumentó de tamaño, es una lesión inflamatoria benigna, probablemente infecciosa. Si llevó más de 400 días, seguramente es un nódulo tipo un granuloma, es la evolución de un granuloma. Los tumores malignos tienen entre 20 y 400 días para duplicar su volumen. Y bueno, y la última pregunta es si valoraría la posibilidad quirúrgica en primera intención. Claramente sí. Es un tema, es un problema estudiar a estos pacientes. Yo, no sé, trabajo en un hospital de baja complejidad y por la experiencia propia en el consultorio, cuando uno pide un estudio complejo, no es solamente el protocolo de ver si el paciente, el lugar donde va y todo eso, sino que además el tiempo de espera de los turnos,
El paciente ambulatorio, los turnos son larguísimos, porque justamente por los protocolos de seguridad de cada instituto, de cada lugar. Y por otro lado, esto de que relativizar un poco qué se hace, qué no se hace. Tenemos muchos problemas con las broncoscopías. Yo últimamente estoy teniendo problemas hasta con los líquidos pleurales, que me dicen que no, por protocolo no los están haciendo, que porque los tienen que actuar bajo campana y no pueden. Y a veces, bueno, hay líquidos que deben hacerse y otros que pueden esperar o pueden diagnosticarse de otra manera. Si una paciente tiene un derrame pleural, o me tocó hoy justamente un caso, un derrame masivo, hay que estudiar el líquido para sellarla. Así que yo con esta paciente creo que no esperaría más. Directamente trataría de entrar en ese nódulo. La paciente tiene buen estado general. Si bien no se le hizo la espirometría, no creo que sea determinante. La espirometría solamente tendríamos que tener más cuidado, porque aunque tuviese un BEF más bajo, aunque la paciente tuviese daño pulmonar, creo que el costo-beneficio es sacarle ese nódulo que es único y que no tiene otras lesiones, ¿no? Que hemos visto que no tiene otras lesiones, que no tiene mediastino, en fin. Seguimiento imaginológico sí, para atrás, y quirúrgico en lo inmediato lo antes posible. No sé si está bien, si les gusta. Gracias, Doc. Gracias por su aporte. Doctor Blas Dios, creo que se encuentra con nosotros. Ahora sí vamos a tener buenas imágenes. A usted, Doc, ¿qué consideraría la alternativa de seguirlo imagenológicamente? ¿Y qué modificó usted en el servicio de imágenes del Hospital de Aedo como protocolo, o implementaron como protocolo, para estos pacientes? Para poder hacer las imágenes tanto en pacientes COVID como no COVID. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo creo que está toda la salud nacional e internacional afectada por esta enfermedad, por esta pandemia, por este compromiso. Los países que tienen limitaciones de recursos de todo tipo se han agravado en todos los sentidos. Creo que lo que dijo Estela, como siempre, sumamente atinada y de acuerdo con lo que ella planteó. Con respecto a los estudios, lo que me mostraron acá como dato, saben que acepto lo que dijeron, no son imágenes muy claras como para decir que es exactamente eso. Sobreentendemos que todo el screening permitió dar eso y nos quedamos tranquilos de que es así. Entonces, cuando ella dice, Estela dice ir para atrás, me parece que es realmente muy importante que nosotros hagamos una evaluación previa, porque la calidad de la imagen previa me permite realmente definir exactamente que tengo claridad en el staging. Si yo no tengo una imagen adecuada, no tengo un buen ranqueo. Entonces eso es fundamental. Una imagen sola es una foto y el paciente es en realidad una línea de tiempo que condiciona una serie de cuestiones. Así que buenos estudios previos. Y si no tenemos estudios previos de buena calidad, tenemos que hacer nosotros uno en el momento que nos llegue el paciente y tenemos que decidir. La enfermedad inflamatoria en el PET nos ha jugado algunas malas pasadas, y fundamentalmente cuando la lesión nodular es pequeña, porque sabemos que tiene negatividad por debajo del centímetro. Generalmente hasta los 7 milímetros la tomamos como que es de dificultosa diferenciación. En este caso, que inferimos por esta imagen que no hay mucha duda en cuanto a positividad, me parece que está claro que no hay diferenciación. A este caso no lo seguiría imagenológicamente. No lo seguiría, creo que está con esto. Me gustaría, si me lo traen, charlamos en el servicio, realmente miraría con mucho detalle todo lo previo.
para saber que tengo realmente esa imagen y nada más que esa. Pero la posibilidad de la intervención quirúrgica me parece que es la indicación dentro de este contexto por ahí que está apareciendo. ¿Qué más? Con respecto a si nos afectó a nosotros en el servicio de diagnóstico por imágenes el COVID y cómo hacer esto, nos afectó. Siempre nos afectó. Nos afecta en lo cotidiano, nos condiciona, no sabemos si entrar, retrasar un paciente o no, en fin. A pesar de eso, tratamos de ser medianamente rigurosos en la sistemática consensuada, en la norma, en los acuerdos de los comités de crisis, las pautas que hay que hacer, y conforme a eso, en la medida que nosotros tenemos más o menos consenso de que la norma se está aplicando y le damos la cobertura que corresponde, entonces avanzamos con el procedimiento. Soy partidario, ustedes saben que hacemos la parte intervencionista, dentro de lo que nosotros podemos, yo estoy de acuerdo con hacerla cuando se toman todos los recaudos. Y por ahí, no sé si... Gracias, Doc. Doctor Reilly, ¿usted consideraría la posibilidad quirúrgica de este paciente en primera intención? ¿Y qué le llevó a modificar al servicio de cirugía torácica para poder operar a los pacientes ahora en esta época de pandemia? Me hubiera gustado, si me permitís, Luis, si le das que opine Artemio. Quisiera escucharlo a Artemio también. Después opino. Sí, por favor, doctor García. Perdón. Bueno, no estaba en la lista, pero bueno, sí, opino, está todo bien hasta ahora, de acuerdo con Viviana, con el manejo coincido que hay que hacerlo como se estuvo haciendo hasta este momento, y con Estela con la descripción clínica de cómo abordar estos pacientes. Recordar que este paciente justo estaba en fase 1, o sea que todavía el virus no había gran circulación. Entonces estábamos justo, yo creo que este planteo cambia si este paciente cae hoy, ¿qué toma de decisiones hacen? Al principio de la pandemia todavía era bastante seguro mandar a operar directamente al paciente, que no sé si eso es la conducta que tomaron, por los tiempos, porque si no iba a entrar en una ventana de esperar, porque deja de ser una urgencia oncológica, a lo mejor de 3 meses, pero con esta cuarentena tan prolongada que estamos viviendo, uno tiene que desdecirse de lo que uno había pensado 2 meses atrás. Uno no sabe cuándo va a llegar el pico de esta epidemia, así que es una discusión permanente y personalizada en cada caso clínico oncológico qué conducta tomar. Se sabe que los pacientes tienen que tener la serología negativa para COVID, ya que hay una estrecha relación con la morbimortalidad de estos pacientes y son operados desde el punto de vista oncológico respiratorio. Entonces, hay que hisoparlos en 2 oportunidades o en una, según criterio de cada institución, antes de someterlo a una cirugía. Pero si este paciente se operó al principio de la epidemia, estoy de acuerdo con la conducta que hayan tomado. Bueno, agradezco a los preopinantes. Realmente nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, nos costó protocolizar. Es cierto que lo resaltamos en la diapositiva que mostró Luis, que este paciente se opera en fase 1, que creo que es importante resaltarlo. Pero fundamentalmente nosotros protocolizamos de entrada, que nos costó no solo en el medio hospitalario, sino en las clínicas privadas, discutiendo con los financiadores, imponer el protocolo de hisopar a todos los pacientes que llevábamos a quirófano 48 horas antes y hacer una tomografía computada previa también a la cirugía. Eso lo logramos hacer en el hospital, en el comité de crisis se aceptó,
y los pacientes que llevamos en el hospital público a cirugía en el interín desde el 20 de marzo en adelante, fueron pacientes que estuvieron dentro de ese protocolo. También con todos los cuidados que mostró Julieta por la aerosolización, con los filtros y con los cuidados pertinentes. Esta paciente, por supuesto, se sumaban 2 o 3 factores. Uno, que estábamos en fase 1, y otro que era una paciente, o sea, psíquicamente, que estaba bastante con una ansiedad y una angustia que le generaba saber que tenía un nódulo, el antecedente del cáncer de mama, y estaba boyando para poder realmente solucionar su problema. Nosotros tomamos, la resolución que tomamos fue operarla. Esta paciente se operó, y les voy a mostrar, si me permiten, en qué nos basamos, aparte de nuestro criterio de sentido común, en las guías del American College y también de la Sociedad Española de Cirugía, donde muestra claramente en el escenario de semiurgencia, fase U, que sería la fase 1, o sea, definición, pocos pacientes con COVID-19, recursos hospitalarios no agotados, que era realmente la situación que cuando se opera esta paciente, y dice claramente que la cirugía... Doctor Reilly, discúlpeme que lo interrumpa, no sé si está compartiendo la pantalla, pero no la estamos viendo. A ver, perdón. No, veo tu J nada más, de Jorge Reilly. A ver, perdón. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Está bien, está bien. ¿Y por qué no sale la pantalla? ¿A dónde? Ahora, gracias, perdón. Lo que estaba diciendo, que nosotros, aparte de nuestro criterio y de sentido común, nos basamos en la guía del American College of Surgeons y aparte de la guía de la Asociación de Cirugía Española, donde en la fase 1, evidentemente, que es en el momento que se operó esta paciente, pocos pacientes con COVID-19, recursos hospitalarios no agotados, o sea que las unidades de cuidados intensivos tenían capacidad para recibir pacientes no COVID, y la cirugía debe estar restringida a pacientes con probabilidad de supervivencia comprometida si la cirugía no se realiza dentro de los próximos 3 meses. Fíjense claramente, cáncer de pulmón, ¿cuáles son esos casos? Presunto mayor de 2 centímetros sin adenopatías mediastinales en estadificación clínica, aparte de otras ciertas condiciones. Esta paciente se operó, fue a una resección, por supuesto, una lobectomía, porque nosotros siempre pensamos que podía ser un segundo primario. Y después, bueno, se confirmó esto, después va a mostrar Luis la anatomía patológica, fue un segundo primario, un adenocarcinoma de pulmón. O sea que creo que la conducta que tomamos en ese momento, creo que es la acertada, por supuesto, como dijo Artemi, dijeron los preopinantes, no en este momento, en una fase en escalada como está en este momento, no sé si hubiéramos hecho lo mismo, pero en ese momento creo que era lo indicado realizarlo y operarlo. Gracias, Doc. ¿Podés mostrar la anatomía patológica, Luis? Sí, tengo un tema acá para compartir la pantalla. Bueno, como dijo el doctor Reilly, nuestra paciente fue operada, nosotros le realizamos una lobectomía inferior derecha con linfadenectomía, con márgenes de resección libres, con ganglios negativos, y la patología informaba un adenocarcinoma de pulmón, así que lo tuvimos en estos días venideros. Me gustaría, Doc, si me permite, escucharlo el doctor Walter Gómez. Ya sé que nos adelantamos un poco con la patología, pero Doc, usted como oncólogo, ¿hubiese preferido a esta mujer que tiene un cáncer de mama alguna otra alternativa en lugar del tratamiento quirúrgico? Habilite su micrófono, doctor. Sí, yo creo que hay una cosa que, digamos, una cosa es pensarlo en fase 1 y otra cosa, ya pensando en el pasado, y otra cosa es pensar dónde estamos, que no sé dónde estamos parados ahora.
Yo creo que no sé dónde estamos parados porque se me pone una curva, no sé si estoy en el inicio, en la mitad o en el final. No lo sé. Y como no lo sé, no puedo planificar los recursos sanitarios que voy a disponer para tener un gesto médico. Por eso yo había hecho ahí algo, que yo creo que me parece a mí que en este contexto sanitario, en el cual todo va bordeando el caos, creo que todas las decisiones que tomamos, todas las decisiones, quizás hace un mes eran decisiones más fáciles, pero hoy, me parece que hoy es el punto para discutir, hoy la única evidencia que tenemos es la incertidumbre, esa es la única evidencia. Y en esa incertidumbre tenemos que manejarnos. Lo que pasa es que cuando uno lee la bibliografía, de todo lo que, he leído pocas cosas, hay un montón de cosas, todo va cursando la ambigüedad. Entonces es una sumatoria de datos, una sumatoria de observaciones, y esos datos y observaciones en general no tienen conclusiones. Si no hay conclusiones, lo que menos puede formar es una evidencia. Entonces esto me hace acordar a hace poco, no sé si un mes o 2 meses, salió en el año England un artículo donde lo entrevistaban a un oncólogo de muchos años, y lo que decía, una cosa que me impresionó, que literalmente decía que su ejercicio médico había cambiado en una semana lo que no cambió en 28 años. Porque esto de la epidemia, yo creo que me da la sensación que genera un nuevo paradigma de abordaje sanitario para estas cuestiones, donde uno va a romper el estándar, pero no tiene datos para romper el estándar. Los cambios que hace son en la incertidumbre, los cambios son inciertos, y los resultados de eso los vamos a ver después. Entonces, creo que vamos a decidir lo mejor posible, no sé si lo correcto. Pero en esta ambigüedad, creo, pasar a la segunda, Luisito, lo que, digamos, para poner en tanta incertidumbre, o por lo menos mi discurso que es incertidumbre, necesito tener un punto de referencia, y es un poco lo que decía Artemio. Yo creo que lo que tenemos algo de certeza, aunque también hay ambigüedades, es el material donde uno tiene que decidir. Los pacientes oncológicos per se, por su patología, son pacientes inmunosuprimidos y que tienen más riesgo de tener infección por COVID, son pacientes de determinado grupo etario, seguramente con comorbilidades, y eso hace que sean proclives, y además con el agregado de tratamientos inmunosupresores, en la mayor parte de los casos, a adquirir o a tener la posibilidad de tener forma severa de COVID y a riesgo de muerte. Así que yo creo que ese es el marco. No tenemos regla, la regla es la falta de reglas, los datos que tenemos son datos recogidos en 6 meses sin ningún aval científico para tomar decisiones, y entonces cuando uno se encuentra con los lineamientos de las sociedades, también encuentra ambigüedades, sean de acá o sean de afuera. Las nacionales, algunas han tenido un poquito más expeditivas en las recomendaciones, pero me llamó la atención una recomendación realmente en la cual nosotros los médicos estamos atrapados, que dice adecuar el manejo del paciente oncológico a las circunstancias excepcionales de la pandemia y elegir el mejor tratamiento. Te dicen qué, pero no te dicen cómo. Entonces la única cosa que se me ocurre a mí, bajar esta cosa del qué, bajar una cosa llana a la cosa cotidiana médica, como usar el más común del sentido, que es el usar el sentido común, y sobre todo en oncología hay una dificultad que choca con la historia de la oncología. Yo cuando empecé en oncología, me acuerdo de los pacientes de cáncer de pulmón, lo que hacíamos, yo aprendí paliativos con los pacientes de cáncer de pulmón, porque tratábamos la disnea. A 20 años estamos viendo pacientes que hacen 3 o 4 líneas. O sea que la oncología ha avanzado en determinar que pacientes, a pesar de pertenecer a un mismo grupo, tienen distintas características particulares que lo hacen sensible a tal medicación. O sea que hemos construido un traje para ese paciente, y esto me viene a colación, digo, una anécdota que puede ser tonta, pero me parece que grafica esto. Yo tengo una prima que se casó hace muchos años, y encargó un vestido 20 días antes del casamiento, y después no sé por qué motivo decidió hacer una dieta. Entonces, cuando hizo la prueba del vestido un día antes, ese vestido le quedaba grande. Y nosotros los oncólogos con nuestro tratamiento hemos tratado de armar un traje justo para cada paciente, y nos hemos encontrado ahora tener que modificar ese vestido en una semana, o en poco tiempo. Con respecto a esta paciente, encontramos una paciente que tiene o un secundarismo oligometastásico o un tumor de pulmón.
En este caso, yo creo que la paciente, si esta paciente lo hubiese visto, no hubiese descartado el secundarismo a partir del punto del cáncer de mama. ¿Sigo hablando? Hola, hola. Sí, lo escuchamos. Yo no hubiese descartado el secundarismo no lo hubiese descartado, fundamentalmente porque una paciente que tuvo el diagnóstico de cáncer a menos de 50 años es un factor de riesgo, que tenía un tumor de más de 2 centímetros, que es un factor de riesgo. Cuando le vacían la axila, el vaciamiento no es suficiente, porque en el estándar se pide 10 o 11 ganglios y tiene 6 ganglios vaciados. Me llama la atención por qué esta mujer le hizo una mastectomía. La única cosa que se me ocurre por lucubrar cosas que no haya sido un tumor de la retroareola, con lo cual son tumores que son de difícil manejo quirúrgico, entonces también me pienso en un riesgo. También tiene una cosa favorable, estoy haciendo la balanza de una y la cosa a la otra, tiene una estirpe tubular, pero es un carcinoma infiltrante, con lo cual la balanza del secundarismo la tiene, y tiene cosas a favor que son el estatus hormonal, que es un tumor hormono dependiente, con lo cual, clasificado en oncología como luminal light, tiene buen pronóstico. Pero vuelvo al escenario, tenemos esta mujer. Entonces yo lo que hubiese hecho con esta mujer, en una fase 1 no me queda clarísimo que lo hubiese operado, pero si estuviéramos en un momento de caos en el hospital, que es lo que parece venir, porque lo que pensamos hoy, en 15 días puede ser esto que estoy planteando yo. Yo esta mujer, una opción frente, nadie le queda dudas que la cirugía sería el estándar para esta paciente, pero supongamos que no se pudo operar, por ahí una opción se me ocurre, podría ser una biopsia con Trucut de esa lesión pulmonar, o tener tejido para determinar la estirpe histológica, hacer la inmunohistoquímica para determinar si es un adenocarcinoma de origen pulmonar o es un carcinoma mamario. Si esto confirmara que es un estadio 4 de mama, no dudaría en operarla, pero en este contexto no puedo. Con lo cual, otra cosa que se me ocurriría es hormonoterapia, ver la respuesta y operarla en forma diferida. Si esto fuese un primario de pulmón, no cabe la duda que hay que operarlo, y creo que no queda más duda porque no hay otras opciones en pulmón más que operarlo en esta circunstancia. No está esta flexibilidad que hay en mama. O sea que, bueno, han hecho lo que correspondía. Quizás en este momento, por ahí, uno hubiese tenido más dudas. Bueno, muchas gracias por su aporte. Luis, si me perdonás, tengo una pregunta de la audiencia del doctor Aranda, que dice: hoy que las camas de terapia están reservadas para la urgencia, ¿cómo manejan la UTI del hospital de ustedes? Y capaz que esa pregunta no las puede responder el doctor Damián Violi. Doctor Violi. Ya va, paciencia. Bueno, vamos a ver. Digamos, un poco el problema que nos manejamos en marzo, y creo que se está haciendo un poco popular esto de hablarlo de fase 1, es que nos dio tiempo con ese freno de pensar cómo plantear los escenarios posibles que podíamos tener. Así que cuando nos planteamos cómo íbamos a poder trabajar dentro de la terapia intensiva, lo más fácil es hacer una sala donde estén los infectados y una sala donde estén los pacientes que no están infectados. Así que surgió de que levantada la fase 1, levantada esos primeros 15 días de estricto y que empezó a salir de lo que era esa cuarentena estricta, el primer paciente que nos vino no era un COVID, sino que era un trauma, el segundo paciente que era un herido de bala. Así que cuando llegó el tercer paciente y era un infarto, y todos dudaban si ese infarto era de su evento natural que nosotros conocíamos o tenía que ver con este proceso protrombótico que habló Julieta al principio, nos dijimos que había que tener
un escenario de un paciente que pudiéramos distinguir, ponerlo en una fase de espera y distinguir que si el virus comenzaba a circular, pudiéramos tener como un aislamiento preventivo. Entonces, en la actualidad, lo que nosotros presentamos es 3 posibles ingresos o 3 posibles internaciones que tenemos. Tenemos una posibilidad edilicia de poder hacerlo. Así que está así una sala preparada para el COVID, que va a ser el sospechoso o el confirmado. Una sala donde están aquellos que ya tengan el hisopado negativo de ingreso o el segundo hisopado negativo después de haber sido positivo. Y una sala donde ingresa el paciente que no tiene síntomas de COVID, pero que en este momento está ingresando por cualquier causa. Y una de ellas era prepararnos a lo que eran las cirugías programadas. Con este planteo, el objetivo que teníamos era evitar la circulación del virus y satisfacer la demanda de las posibles camas que se necesitarían para tener cirugías programadas. ¿Por qué? Y yo creo que porque esto lo que pasó fue que al aplanar la curva, nadie nos dijo que significaba que se prolongaba la cuarentena. A todos nos gustó aplanar la curva, pero todos entendimos que se iba a aplanar en 2 meses, y en realidad el aplanar es que prolongamos nuestra cuarentena, lo que ya llevamos empezando a cursar el 4.º mes. Entonces aparecen las dudas, ¿qué hacer con estos pacientes que están en condiciones quirúrgicas y que le tenemos que dar una oportunidad? Así que la ventaja de tener este tipo de movimiento dentro de la terapia intensiva es que evita la circulación entre los pacientes, lo que ahora es COVID, y el paciente termina teniendo la sintomatología, o era COVID asintomático. Y el otro es la desventaja, que es que esta distribución nos disminuye las camas posibles, usa mayor elementos de bioseguridad y nos hace estar constantemente rotando a los pacientes. Esto fue medido, por lo que fue la disminución de camas por ahora nos sigue funcionando y tenemos un sector para habilitar dentro del hospital que es la terapia intermedia, que pasaría a ser intensiva. El mayor uso de elementos, se vio la disponibilidad y lo que teníamos en farmacia y se decidió que era lo más conveniente como bioseguridad y de protección, y la rotación de pacientes lo que hace es simplemente mayor esfuerzo en tener un sector dinámico de camas. Así que en el escenario de la pandemia, lo primero que tenemos que entender, y por eso quise aclarar de que sí estuvimos en fase 1, pero que no hemos tenido el gran pico, que todavía las demandas de las camas de terapia intensiva no están agotadas. Nosotros utilizar modelos de la pandemia de Europa o del hemisferio norte, o lo que pueda hacer Brasil, me parece a veces nos comete un error de no darle la posibilidad a los pacientes, y que suceda de que esperando que se ocupen todas las terapias intensivas, estamos haciendo esperar los pacientes que con PCR no consigan el hisopado, el PCR es positivo y esperar 30 días hasta que tenga 30 días de un negativo. Y esto tiene que ver con que por ahora lo que se presenta en nuestro país es una curva de contagio lenta y prolongada. Lo que quiero decir es que me parece que nos faltan 3 meses más de este tipo de escenario, y yo no sé si los pacientes van a tener esos 3 meses. Bueno, era lo que quería decir, un poquitito. Gracias, Doc. Gracias. Perdón, Luis, sí. No, No, gracias, Damián. Creo que contestaste una pregunta también de la audiencia, que era del doctor Aranda, si las camas estaban ocupadas con pacientes que no eran COVID, cómo se movían. Y aprovechando en la audiencia, sé que hay cirujanos, creo que está el doctor Esteba, está el doctor Ruiz y el doctor Aranda. Si quieren aportar algo, le podemos desmutear y pueden opinar. Hola, si puedo, quería aportar algo. ¿Cómo no? Sí, un poco quizás llevado a la realidad, lo que preguntaba era cómo es que ahora están, por ejemplo, en el Argerich estamos todos es un hospital COVID, más dedicado al COVID, donde no tenemos posibilidad de operar a nadie, estamos derivando pacientes hasta con derrames pleurales neoplásicos, anestesia, terapia, se nos complica mucho, y no tenemos la posibilidad de operar a ninguno. No sé si eso es algo por ahí muy
especificado, pero está muy limitado. Y en el sanatorio estamos operando las urgencias oncológicas nada más, lo que son derrames pleuronales neoplásicos, los pacientes que se pueda tomar alguna conducta y patear hacia 3 meses adelante, estamos tratando de hacer eso, porque hay mucho índice de COVID en el sanatorio y sabemos que la mortalidad de un paciente que se pesca un COVID aumenta en un 40% y la verdad que se nos complica ese panorama. No sé qué experiencia tienen ustedes, chicos. Gracias, muy bueno la charla. Creo que te voy a responder después, me gustaría que responda algún otro del panelista, pero del punto de vista nosotros estos casos, por eso está muy bien reflejado en la diapositiva que estamos hablando de fase 1. O sea, creo que ahora en la actualidad cambia un poco el prisma con que tenemos que mirar los pacientes. Hace un mes atrás o un mes y medio tratábamos de operar este tipo de pacientes sin ningún lugar a duda, siguiendo las guías que mencioné del American College y por sentido común, pero creo que en este momento reflexionaríamos también, y creo que estamos pensando muy bien si vamos a seguir operando o qué paciente vamos a llevar a cirugía. Creo que en eso coincidimos. No sé si alguien más quiere opinar algo o pasamos al otro caso. Jorge. Jorge. Sí. Una cosita, doctor Esteban. Yo entiendo lo que dice Celestino sobre el Argelich, lo mismo le pasa al Muniz, que lo puede bien cualquiera comentar, y lo que pasa en el Fernández, pero eso han sido 3 centros que la ciudad puso como receptores. Esto era obvio que el escenario de ellos iba a ser eso, y no creo que hay que plantear de que eso sea general. Si uno lo va a ver como una cosa sanitaria, tendría que decir que el hospital, que va a ser un centro de derivación primario del COVID, obviamente no va a poder hacer el programado y habría que preparar otras instituciones públicas para que puedan tener, porque las terapias intensivas se están llenando en focos. No es que lo que vive el Argerich lo vive cualquier terapia intensiva, lo que vive el Muniz, que tiene 20 ventilados, lo viven todas las terapias intensivas. El paciente en la época COVID que estemos haciendo pico no se va a operar. Bueno, habrá que buscar un lugar. Digamos, como ejemplo, y quiero terminar, en el Muniz, el doctor Duré, cuando hacemos las endoscopías, en muchos lugares no se hacen endoscopías, pero eso no significa que en la ciudad de Buenos Aires no se pueda hacer endoscopía. Hay que buscar el centro que se preparó, como dijo la doctora Vázquez, en bioseguridad para hacer hasta una broncoscopía, que es una de las cosas que no se recomienda. Por eso me parecía que la idea que uno quiere dejar es que habrá que adecuar las terapias intensivas, pero estos pacientes tendrían que tener la posibilidad quirúrgica. Capaz no el centro que esté preparado, porque habrá que modificarlo, porque se preparó para la pandemia aguda de COVID. Pero se va a prolongar 6 meses esto, y estos pacientes me parece que no van a esperar 6 meses. Bueno, nada, no quería más seguir hablando. Perfecto, gracias Damián. Lo vi ahí en pantalla al doctor Hugo Esteva. Si lo podemos desmutear y habilitarlo. Hugo, está habilitado el doctor. Mira, brevísimo para referirme a la enferma, no a esto del COVID o no, porque yo no estoy trabajando más en el hospital, estoy jubilado y no estoy viviendo la experiencia que están teniendo ustedes, así que no me gusta hablar de lo que no hago, pero de lo que hago. Yo a esta enferma siempre le hubiera hecho una broncofibroscopía antes de operarla. Nosotros la hacemos en el mismo acto quirúrgico, se pueden tomar todas las precauciones que se toman para la cirugía con la broncoscopía previa, porque uno puede meter la pata muy gravemente si por ahí tiene otra lesión endobronquial, que la puede tener tanto si es primitivo como metastásico, si tiene una malformación congénita que haga que uno tenga, digamos, una distribución distinta de los bronquios, que haga que uno tenga que tener alguna otra precaución y así siguiendo. O sea, siempre en todos los nódulos quirúrgicos el cirujano tiene que conocer la vía aérea. Y número 2,
yo nunca le hubiera hecho una punción con Trucat a esta enferma, porque lo más probable es que con un Trucat le hubiera provocado un neumotórax, y ese ya es otro baile, porque lesiona el pulmón. Tal vez con aguja fina, pero si yo lo voy a operar, como era este caso que estaba clarísimo que era quirúrgico, yo hubiera seguido la conducta que siguieron ustedes, que me parece muy buena y que llegó a buen fin. Muchas gracias. Gracias, doctor Esteban, por su aporte. Seguimos, si alguien más nos quiere aportar, pues pasamos por honor al tiempo al segundo caso, por favor. Luis. Bueno, ahí lo voy a poner. Una acotación. ¿Escuchar al doctor Gómez? ¿Doc, quiere acotar algo? O... Sí, quería acotar con lo que dijo el doctor Esteban. Yo puse esa segunda opción como una opción excepcional, no a esta fase 1. No cabe duda que habría que operarla. Estaba pensando en un escenario más complejo, donde no tiene tiempo para decidir, y pensaba como una opción posible. Era un juego de opciones, pero comparto plenamente que el estándar es operarla. Bueno, todo tranca, hubo mucha gente de cónsul. Les pido a todos que por favor silencien un momento sus micrófonos, gracias. Bueno, continuando con el simposio, les pasamos a presentar un segundo caso, justamente de esto, de parte del webinar. Este se trata de una paciente, una femenina de 64 años, que tenía como único antecedente ser ex tabaquista de 40 pack years, que en septiembre del 2019, en una radiografía de tórax de control, observan una opacidad sobre el lóbulo superior derecho, por lo cual le deciden solicitar una tomografía de tórax, la cual se realiza en octubre. La misma hablaba de una imagen sobre el lóbulo superior derecho de 43 milímetros, además asociada con adenopatías mediastinales, una adenopatía iliar y laterotraqueal. Por lo cual se decide realizar una tomografía por emisión de positrones. En la misma se observa una imagen sólida sobre el lóbulo superior derecho de 50 milímetros, con una adenopatía iliar que tenía una captación de 4, además de una adenopatía mediastinal que tenía una captación de 3,5. La imagen sólida del lóbulo superior derecho tenía una captación de 13,9. Estadificando a esta paciente, nosotros decidimos realizarle una mediastinoscopía en noviembre. Fuimos a hacerle exéresis de los grupos ganglionares 2R, 4R y 7, dando el 4R un positivo para adenocarcinoma de pulmón. Estadificando a la paciente, se trataba de un estadio 3B. La paciente en buen estado general, con un buen performance status, recibe tratamiento de inducción con ciprastino y paclitaxel, después de lo cual realizamos un nuevo PEC control, esto avalado por el comité multidisciplinario, en donde se observa que la imagen que medía 50 milímetros ahora mide 40, que tiene una captación de 14,2, desaparece la adenopatía mediastinal, pero persiste la adenopatía, el ganglio iliar, y tiene una captación de 4,9. Esta es la imagen de la paciente. Restadificando a la paciente, viendo que tenía una respuesta parcial, se trataba de un estadio 2B en la restadificación, que tenía un funcional respiratorio con un FEP-1 de 92%, con una relación de 82% y una DLCO de un 103%. Ante este escenario, donde nos encontramos nuevamente en una fase 1 hospitalaria y ante este escenario de COVID-19, ¿qué haría usted? ¿Restadificaría el mediastino a través de un método invasivo, como por ejemplo el EUS? Una pregunta dirigida para el doctor García. ¿Y qué modificó para poder realizar este tipo de estudios? ¿Convertirían el tratamiento de inducción en tratamiento oncológico definitivo? No olvidándose de que estamos en un escenario de COVID-19. Y para el equipo quirúrgico, para el doctor Reilly, ¿planificarían la resección quirúrgica? Doctor García. Esto ya es una vieja discusión, ¿no? A uno le gustaría que el EBUS se pueda utilizar. Perdón, no lo estamos escuchando. No se escucha, Artemio.
Hola, hola. ¿Ahora? Hola. Sí, sí, Doc, ahora lo escuchamos. Bueno, no, estaba diciendo que es una discusión o que se trata de no hacerse, es que el EBUS es fantástico para la estadificación del mediastino, donde todavía está virgen de secuelas mediastínicas post cirugías previas, donde el rédito es excelente. Pero en la práctica está ocurriendo eso, que se hacen muchas mediastinoscopías en algunos centros y después llega el momento que el paciente sigue en la línea oncológica pasando las etapas y llega un momento que hay que reestadificar al paciente. Y la reestadificación implica que todo no invasivo como el PET resulta ser positivo el mediastino o el hilio. Y ahí se pide como alternativa el EBUS. El EBUS es posible, lo hacemos, por ahí el rendimiento baja un 70-75% de las lesiones que son pequeñas, básicamente en aquellos que han sido operados previamente, debido a la dificultad de atravesar el espacio mediastinal por la fibrosis y no permite llegar bien al blanco. Pero los resultados son buenos con el EBUS, así que es posible el EBUS, y en momentos de la pandemia, viendo acá los datos, este año en el Posadas de marzo a la fecha se hicieron 8 EBUS, que fueron útiles en todos esos casos, pero es un número bajo comparado contra otro momento del año 2019, que coincide con la merma de la llegada de pacientes a broncoscopía, para todo, tanto para una simple fibrobroncoscopía como para broncoscopía terapéuticas. Bajó casi a un 30-35% de las estadísticas previas del año pasado. La técnica del EBUS está disponible. Hoy en la actualidad, en este momento, las agujas se terminaron, está en la fase de compra y licitación. Si hoy me pedís un EBUS, tengo que pedir que alguien compre la aguja o decirte que hoy no te puedo dar una fecha. Pero esas son las alternativas que hemos tenido permanentemente con el EBUS. Y bueno, todos saben que han tenido algún paciente donde pasó por este método y es un método seguro, es un método ambulatorio, y si fracasa el EBUS y queda abierta la posibilidad de una VATS o una mediastinoscopía para diagnosticar estos pacientes. Abierto a las preguntas. Gracias, Doc. Una de las interrogantes que surgían era, Doc, ¿usted modificó algo para poder, y con esto de la pandemia, modificó algo, tomó algún tipo de recaudos, preparó de alguna manera ahora los servicios en los cuales está para poder realizar broncoscopías como EBUS? Sí, nosotros tomamos las medidas brindadas por la Asociación de Medicina Respiratoria y la Asociación de Broncoscopía, que hay protocolo de considerar cuáles son los pacientes urgentes, de los pacientes que no son urgentes, se le está dando prioridad a los pacientes oncológicos y las estenosis de la vía aérea centrales, que son pacientes que en general no pueden esperar. Hemos tomado las medidas de bioseguridad, se ha cambiado. Hoy la sala de broncoscopía es un quirófano, está igual que un quirófano central, con limpieza de superficies y de piso entre estudio y estudio. Hay solamente tres profesionales dentro de la sala de broncoscopía, el anestesista, el asistente y el operador, y con las medidas adecuadas de equipo de protección. Estamos convencidos que si no las tenemos, por más que no estemos seguros, como no tenemos la seguridad de que estamos frente a un paciente COVID, en este caso se suspende el procedimiento. Pero tanto a nivel privado como público, yo me sigo desenvolviendo igual. Pero la demanda espontáneamente cayó. O sea, cayó así en promedio, de 100 casos por mes, estamos en 35 por mes. Gracias, Doc. Otra de las interrogantes que surgían era de ver si era necesario, para el doctor Gómez,
este paciente continuar con tratamiento, en lugar de hacerle tratamiento de inducción, hacer que el tratamiento de inducción sea un tratamiento oncológico definitivo. Ahí está. Yo tengo que hacer una salvedad para poder pensar en este paciente, tengo que hacer una salvedad a la presentación, que en algún momento lo habíamos hablado, que este paciente está presentado como un adenocarcinoma estadio 3B, con un tratamiento de inducción que era cisplatina paquitaxeles, algo así, ¿no es cierto? Sí. Y después en la restadificación lo ponen como un estadio 2B. En realidad, yo lo contaría de otra manera, es una paciente con un adenocarcinoma, cáncer de pulmón localmente avanzado, con una respuesta parcial menor. Porque si no perdemos la idea de que se está tratando de estadio 3B con una sobrevida en la última clasificación del 26% a 5 años versus un estadio 2B con una sobrevida de 5 años y 53%, hablando de dos mundos distintos. Entonces yo no perdería la idea de que lo que estamos tratando es un estadio 3B, no 2B, un estadio 3B que respondió parcialmente y en el cual, digo, digamos, creo que llama un punto que por ahí, con Artemio lo hemos visto muchas veces en los Ateneos, que es lo controversial del estadio 3. Digamos, el concepto de resecabilidad no lo dice ni el oncólogo, lo dice el cirujano, yo creo que es una decisión del equipo multidisciplinario. Creo que, si me preguntase en fase 1, obviamente que habría que ofrecerle cirugía, y obviamente que este paciente con la historia de una respuesta parcial menor, ofrecerle radioterapia posterior. Si esto cambiara y fuera algo más complicado operarlo, yo haría tratamiento definitivo quimio y radioterapia, y por estos últimos tiempos apareció un blanco molecular del durvalumab, que aparentemente a pacientes que hacen quimio y radioterapia definitiva, porque no son resecables, nunca lo fueron, les mejora la sobrevida. En la Lancet apareció en el 2009 un trabajo que comparaba, a ver si me acuerdo, comparaba radioterapia, quimioterapia y cirugía versus radioquimioterapia, y la diferencia eran meses. O sea que eso va a poner un poquito en duda el rol de la cirugía. Digamos, empieza, no sé si esto va a avanzarse o no, pero sí que hoy lo operaría, ¿sí? Porque es el estándar, pero si este se complicara por ahí quizás haría quimio o radioterapia, podría haber dos opciones, quimio o radioterapia como tratamiento definitivo, por ahí hacer una dosis menor como para ponerlo en situación de cirugía de acá a mes y medio cuando se aplaque, o completar 60 Grays en el tórax y después tener la posibilidad de blanco molecular. Se me ocurre que esas dos opciones podrían ser posibles. Gracias, Doc. Nadie va a decir que una cosa es peor que la otra. No, nada. Gracias, Doc. Es la eterna discusión que tenemos con el estadio 3 y el performance status del paciente. Doctor Reilly, ¿valoraría la posibilidad quirúrgica de esta paciente? Bien, el existe en el estadio 3, pero creo que hay dos o tres cosas para significar que no lo enfatizaste tal vez, que la paciente tenía muy buen performance status. La paciente, si bien, como dice el doctor Gómez, tuvo una respuesta parcial al tratamiento de inducción, que fíjense que la adenopatía mediastinal, el grupo positivo, el 4R, se borró, quedó nada más que la adenopatía iliar y el tumor se redujo en el PET. O sea que es una paciente, con esto antes de la era COVID, en un paciente con un estadio que tiene una respuesta parcial al tratamiento de inducción, buen performance status, el N2 prácticamente se desapareció en el PET. Por supuesto no lo pudimos reestadificar, como dijo Artemio, que lo ideal hubiera sido hacer un EBU con la rentabilidad del 70%, pero la imposibilidad de hacer EBUs sabemos que a veces para nosotros en el medio es económico, o sea que el paciente no puede acceder. La remediastinoscopía no somos en muy buenas manos, tiene rédito, pero nosotros no la hacemos porque realmente en la fibrosis creo que corremos riesgos, entonces realmente decidimos la cirugía.
Y la cirugía, o sea, a este paciente se le realizó una lobectomía pulmonar y aparte linfadenectomía con resección, o sea, con LN1 y una linfadenectomía completa, que creo que es lo que le indicamos, o sea, con buen resultado. No sé si alguno de los cirujanos que están en la audiencia quieren aportar algo. Doctor Esteva, doctor Aranda, al doctor Rivero, que también lo veo conectado. 100% de acuerdo con Jorge. No quiero aclarar más. Respuesta clínica, así empezó la cosa cuando Rosell lo planteó en Barcelona. El trabajo de Rosell, yo sé, lo he leído varias veces, tiene algunas fallas metodológicas, pero tuvo la suerte de que aún por un camino un poco equivocado llegó a una verdad. Yo creo que a los enfermos hay que ofrecerles, aunque sea pequeña, la posibilidad curativa. Y en este momento, más allá de trabajos que uno lee que no sabe bien cómo están hechos, la única posibilidad curativa, aunque sea pequeña, en casos como este, es quirúrgica, de manera que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Reilly. Tenemos una pregunta del chat que me gustaría compartirla. El doctor Ricardo Gómez nos pregunta, ¿restadificación primero del mediastino o van directo a la cirugía más linfadenectomía? Y esperábamos el resultado de la anatomía. Para terminar, y si puedo contestar, yo hubiera ido directamente a la cirugía, porque la respuesta clínica, como dice Jorge, fue muy buena, y la enferma estaba en muy buen estado general. ¿Qué mejor se le puede ofrecer a esa enferma que una resección? Por supuesto, con resección de todos los ganglios mediastinales, es decir, vaciamiento mediastinal, que es lo que hicieron ustedes, de manera que no puedo estar más de acuerdo. Gracias, Doc. Hay otra pregunta, doctor Reilly. La doctora Cintia Fernández nos pregunta si evaluamos la restadificación del mediastino por video, por VAX, con congelación intraoperatoria previa a la resección. ¿Cómo? No. Si evaluaron la restadificación del mediastino por VAX con congelación intraoperatoria previa a la resección. No la evaluamos ni la usamos habitualmente. El doctor Bevilacqua se adelanta y quiere saber cómo evolucionó la paciente. Creo que Doc le puede contar un poco lo que experimentamos al estar en fase 1 hospitalaria con esta paciente. La paciente evolucionó favorablemente, lo único en este momento tiene un dolor posoperatorio que creo que es una neuritis por el intercostal, que estamos con eso, con pregabalina y con todos los AINES y las cosas para tratarle el dolor, pero está muy bien, con muy buena evolución. Doc, le podría contar además el suceso que tuvimos en la terapia intensiva, justamente hablando de la fase 1 hospitalaria. Claro, el tema es que esta paciente, si bien se operó en fase 1, el primer caso de la clínica del nosocomio donde la operamos, el primer caso que tuvieron de COVID positivo estaba en la cama de al lado de esta paciente. O sea que tuvimos que hacer un operativo de sacarla rápidamente de terapia, menos de 48 horas estaba fuera de terapia, estaba en piso, manejándola el posoperatorio en sala. Gracias, Doc. Si hay alguna otra opinión de alguno de los otros cirujanos que están en la audiencia, la misma es válida. Si no, también pasamos a hacer un par de preguntas que hay en el chat. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, por supuesto. Digamos, el estadio 3, digamos, cuando uno opera en estadio 3, en realidad está apostando al control de la enfermedad, no la curación. Y básicamente, porque faltan datos todavía, falta el dato de la anatomía patológica de la cirugía, a ver dónde estamos parados, falta la posibilidad de que seguramente esa paciente va a necesitar un tratamiento complementario como la radioterapia y después el control. Pero quiero aclarar que en el estadio 3B uno está apostando al control de la enfermedad, no a la curación. Sobre todo no perder el horizonte
que si hay un 26% de sobrevida a los 5 años, en realidad, si lo doy vuelta, el 74% se muere a los 5 años. Entonces, hablar de curación, voy a ser un poquito más austero. Estamos apostando al control de la enfermedad. Es eso, nada más. Gracias, Doc. Acá, Luis, el doctor Bevilacqua, así puede también. El doctor Bevilacqua también quería hacer un comentario. Sí, por supuesto, doctor Bevilacqua, adelante. No, yo pregunté por la evolución, porque me llamaba la atención una cierta disociación entre la imagen radiológica y los valores del funcional respiratorio. Evidentemente deben ser ciertos porque tuvo muy buena evolución después de su intervención quirúrgica, pero sin hacerle un funcional respiratorio, yo pensaba que la mujer, que la paciente está mucho más hiperinflada, enfisematosa, con aumento del diámetro anteroposterior, con aumento del espacio precordial, en fin, parecía una época muy avanzada. Sí, efectivamente, bueno, fue parte de las consideraciones que tuvimos, pero la LCO de la paciente tenía un 103% y estaba en buen estado general. Resalto, hay un aporte del doctor Héctor Rivero, que nos dice que el gol estándar de la estadificación mediastinal es la mediastinoscopía y la inducción quimioterapia luego hay que restadificarla. Sí, estamos de acuerdo con el doctor Rivero que la estadificación mediastinal, si se puede y si es accesible, puede ser que sea beneficiosa. Nosotros no pensamos, primero no hacemos remediastinoscopía, y el EBUS, lo dijo muy bien el doctor Artemio García, la rentabilidad cae al 70% por la fibrosis. O sea, está bien, está dividida las opiniones, las aguas siempre se va a hacer motivo de controversia. Creo que si alguien tiene la posibilidad de hacer, o es ducho, o tiene expertise en hacer remediastinoscopía, me parece bien, y si tiene posibilidad de hacer EBU, me parece bien, pero también creo que la conducta de operarlo como lo operamos directamente me parece también acertada. Sigo manteniendo la postura. Gracias, Doc. Acá me llega otra pregunta. Esta pregunta va para la doctora Vázquez. Doc, ¿modificó algo al momento de hacer las espirometrías o los test de funcional respiratorio, bueno, en realidad para algunos de los neumonólogos, toman algún tipo de medida para poder hacer las espirometrías o los test de funcional respiratorio en sus consultorios? Está silenciado. Hola, Ahí ahora está. sí, ahí está. En realidad, como decía, para hacer una espirometría tenés que estar seguro que el motivo por el que la vas a hacer va a dar algún beneficio al paciente. Por ejemplo, si es para tomar alguna conducta de operar o no operar, o cambiar la conducta terapéutica, sí. Si es un control de un asmático o un EPOC, no. Tiene que estar justificado el estudio. Si el estudio está justificado, en consultorio o en internación voy a tener que tomar las medidas que están descritas en las guías. Esto es, que el paciente sea negativo, 1 o 2 hisopados, dependerá del lugar, usar un filtro antiviral. Si fuese en consultorio, tener un tiempo necesario para realizar la higiene del lugar, todo lo que es mobiliario y todo lo que es espacio aéreo. Y si fuese en internación, que el paciente estuviese solo o que estuviese en un área en el que no hubiese contaminación tanto del personal o del operador como para los visitantes. Pero vuelvo a repetir, son conductas que uno hace espirometrías, he hecho algún par, pero en pacientes que se requiere para una cirugía o es necesario para tomar una conducta, no para un paciente que es de control. Gracias, doctora Estela Bravo. ¿Algún otro aporte con respecto a esto? ¿Me escuchan?
Hola, ¿se escucha? Sí, doc. Bueno, sí, la verdad es que tiene razón Viviana, es bastante complejo el tema de la espirometría. Yo de hecho algunas estoy haciendo en mi consultorio, estoy usando todas las medidas como de barbijo, la máscara y la limpieza del mobiliario del escritorio sobre todo. Además pongo al paciente de frente a una ventana. No es demasiado cómodo ni agradable en esta época cuando hace frío, pero a veces dudo de que si realmente no le estoy haciendo una prueba por frío, ¿no? Pero los pongo de frente a la ventana y que soplen para ese lado. Y es complejo, realmente trato de hacerla, de que sea el último paciente, o los dos últimos, por ejemplo. En mi consultorio estoy atendiendo solamente 2 pacientes por hora, no me excedo de 8 pacientes por día, y si tienen que hacer espirometría, quedan para el final, o si no, fuera de hora. Es todo un problema porque es un estudio de tan baja complejidad. Y yo quería agregar una cosa hoy cuando estábamos hablando del primer caso, ¿no? Que se da tanto esto del tema de las prioridades, de las cosas que tenemos que tener en cuenta. En mi hospital tampoco se está haciendo cirugía programada y de hecho, bueno, quedaron atrás un montón de cosas, un montón de pacientes, incluso oncológicos. La realidad es que yo no sé si esto a la larga no nos puede ocasionar un problema hasta legal, porque si bien es cierto que hay una pandemia, que todo el mundo trabaja con protocolos y todo eso, a mí me parece que, no sé si habrá algún médico legista o alguien que sepa de leyes en la audiencia y que nos pueda aportar si de alguna manera no se podría poner en conocimiento del paciente las dificultades y las opciones que tiene. El caso de los cirujanos es terrible porque deciden operar y sabemos todos que la cirugía tiene mortalidad. Entonces, si la cosa sale bien, salimos todos chochos, y si la cosa sale mal, no sé, porque a veces estamos obligados, o nos vemos obligados a hacer un protocolo medio sui generis, y a veces sin el correspondiente respaldo. Entonces, o elaborar consentimientos que nos permitan actuar un poco más libres y no tan atados a otras reglas y a normativas. No sé qué opinan ustedes. Bueno, no sé si alguno más de los panelistas quiere aportar algo. Si es así, bueno, no me queda más que agradecerles realmente primero a los panelistas, a toda la audiencia por el aporte realmente valiosísimo que hicieron. Creo que movernos en la era virtual es difícil para todos los que tenemos unos años, pero creo que salió bastante prolijo, así que les agradezco nuevamente y creo que nos lleva a reflexionar varias cosas. Albert Camus escribió en 1947 un libro que se llama La peste, que dice que una frase que nos pega mucho, que dice que la peste corrompe el cuerpo y desnuda el alma. Y creo que nosotros en este momento tenemos un doble compromiso, no solo con la patología que movemos respiratoria, con una pandemia fundamentalmente respiratoria, pero con los pacientes, que creo que todos los días lo vemos en los consultorios, no sé si 2, 6, 8, lo poco que estamos viendo, pero los pacientes van boyando de un lado a otro y no podemos tener conductas uniformes entre todos. Creo que el objetivo de este webinar era tomar criterios en comunes, nutrirnos con las experiencias de cada uno de ustedes, y creo que eso lo logramos. Así que gracias por todo y buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.